Muy buenos días. Bueno, después de semejante presentación, ¿no? ¿Cómo arrancamos? Un gusto ante todo, muy lindo Mendoza, y gracias al equipo de Aguas y gracias, bueno, a todos los que nos han apuntalado y nos han ayudado de alguna manera a cumplir el propósito de Dios para este tiempo. A veces uno se pregunta por qué tantas cosas, por qué tantas dificultades, por qué justo me toca a mí. Bueno, eran tantas las preguntas que nos hacíamos nosotros, ¿no? Que hace 11 años que estamos ministrando, pastoreando en San Pedro, abrimos una iglesia desde cero y a raíz de y a medida que íbamos avanzando surgían los conflictos, las complicaciones y decíamos, bueno, ¿qué tiene Dios para nosotros? ¿Viste? ¿Hasta cuándo vamos a seguir en este camino? Bueno, hasta que un día llegó alguien y empezó a hablarnos justamente de violencia, de maltrato y por primera vez me sentí muy, pero muy confrontado conmigo mismo. Entonces, esto que tiene que ver hoy con hablarle a familias pastorales, sobre todo, que viven violencia. Nosotros somos una familia pastoral que fuimos atravesados por la violencia, que vivimos violencia y que tuvimos que desaprender. Escucha, tuvimos que desaprender, cambiar nuestros hábitos, cambiar nuestra forma de pensar, de mirar, de ver, para poder entendernos, a pesar de que nos amábamos, que teníamos sueños, que teníamos un propósito en Dios, había cosas que no funcionaban. No sé si cuántos le ha pasado a esto alguna vez, levánteme su mano si está por ahí. Por lo menos 3 o 4, y el resto no se anima a levantar la mano todavía. Lucas 1:11, mire, como para dejar un texto bíblico, en principio, Lucas 1, verso 39, ahí habla sobre la historia de María que visita a Elizabeth. Y yo solo voy a leer rapidito, dice: en aquellos días, levantándose María, fue deprisa a la montaña, a una ciudad de Judá. Y entró en casa de Zacarías, saludó a Elizabeth, y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo, y exclamó gran voz y dijo: bendita tú entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Hay algo que es importante tener en cuenta, que es la referencia y la necesidad. Es decir, desde el momento que nosotros somos gestados, que empieza nuestra gestación, empezamos a recibir referencias. Nuestras primeras referencias van a venir a través de nuestra mamá, a través de nuestra madre, la única que nos va a decodificar el mundo exterior, lo que está pasando afuera, lo que siente cuando está con el otro, lo que siente cuando conoce a gente linda y cuando no. Hola, ¿me está ahí? ¿Me sigue? Bien. Cuando conozco ese tipo de gente, todas esas referencias las voy a empezar a tener en mi vida. Ese bebé va a empezar a captar lo que está pasando en el mundo exterior. ¿Sí? Cuando este bebé esté a punto de nacer o vaya a nacer, él tiene una sola referencia, la de su mamá. ¿Me sigue? Tiene una sola referencia. Cuando nace, se encuentra en una sala de parto con más de 20 personas, con un montón de gente que no conoce a nadie, pero conoce a alguien. Él siente el olor de alguien, que es su mamá, es su referencia. Cuando siente el olor de esa mamá, él empieza a llorar porque él quiere estar con la única referencia que tiene en ese momento, que es su mamá. Cuando su mamá se lo acerca al pecho, él vive el momento de mayor felicidad, aparte de haber estado dentro del vientre de su madre, el momento de mayor, él no quería salir, era su momento de felicidad. Salió a un mundo exterior que no conocía y ahora su momento de mayor felicidad va a ser cuando está en el pecho de su mamá. ¿Me sigue? Una vez que esté en el pecho de su mamá, él va a empezar a observar y va a empezar a conocer a otras personas, va a empezar a obtener referencias de su papá, de sus abuelos, va a empezar a obtener referencias de los vínculos íntimos o de los vínculos primarios. Esos vínculos primarios van a transmitir referencias. ¿Por qué hago toda esta introducción? Porque entendemos que Dios es nuestro Shaddai, ¿sí? Que Dios es el pecho de esa mamá que amamanta, que Dios es quien va a cubrir nuestras necesidades. ¿Está de acuerdo? Dios cubre nuestras necesidades, pero indudablemente ninguna persona alcanza a cubrir las necesidades completas del otro. Siempre nos faltan cosas, por más bueno que haya sido mi mamá, por más bueno que haya sido mi papá, por más, y ni hablar si me crié con madre soltera o con padres separados, con alguna historia, decir, me van a faltar cosas, me van a faltar referencias. Entonces Dios va a cubrir todas mis necesidades, Dios va a cubrir todas mis referencias, cuando yo le busque y cuando yo le abra mi corazón, como decía Javo, y cuando yo empiece a hacer una nueva teología de lo que Dios quiere hacer conmigo. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Muy bien. Entonces, mi nombre es Fernando,
argentino, 38 años, un poco una nieta, bueno, no me creen que tengo 38. No le quité nada. Y de alguna, papá de 2 hijos, Agustín, Tomás, y de una nieta hermosa que se llama Nicole. Le digo, Nicole, si puedo te voy a cambiar. Y me dice, ¿por qué no me quiere dar besos? Y me dijo, no se puede, abuelo, la que te tocó, te tocó. Decile al de al lado, la que te tocó, te tocó. Miren, a veces hay cuestiones que queremos cambiarlas, ya no podemos. Te tocó. La elegiste, es la que tenés, es la que vino. Hay cuestiones en la vida como la mamá, el papá, los hijos no se eligen. Hola. Más de una vez lo hemos querido cambiar. No podemos. No podemos. Tenemos que aceptar y aprender a vivir con ellos algunas cuantas cosas. Bien, entonces, soy proveniente de una familia patriarcal. Cuando hablo de una familia patriarcal, hablo de que toda la humanidad está como dirigida o de alguna manera ha sido impregnada de este modelo que viene de siglos, el patriarcalismo. Un modelo, una familia donde mi abuelo decía todo lo que se tenía que hacer, donde sus hijos hacían lo que él quería, donde mi abuelo eligió la casa donde iba a vivir mi papá y mi mamá, donde mi abuelo compró los muebles de papá y mamá, donde mi mamá se lo reprochó toda la vida. Donde vivía mi abuelo, vivía mi mamá, mi papá, mi tía al lado, mi otra tía al lado, mi otro tía al lado. En casa en Ramallo, donde nosotros nacimos, son 2 manzanas y son todos coronel. Los que no son coronel son Clark, que tienen que ver con la misma parentela, le dicen los ingleses, y bueno, son los mismos. Coronel, Clark, Ferreira, están todos mezclados, y inclusive enfrente, los campos que había enfrente eran de la misma dinastía, o sea, de los coronel. Decía mi suegra, nunca te metas con un coronel. Porque en realidad ellos tenían de alguna manera cierto peso. Y mi abuelo era un terrateniente, tenían campos, tenían las camionetas 0 kilómetros, tenían ganado. Siempre fueron gente que tuvieron mucho ganado y gente de autoridad y poder, porque se cree que el que tiene mayor economía tiene poder y tiene autoridad. Eso dentro del modelo patriarcal. Pero de alguna manera eso no es ideal. Hay algo que tenemos que entender. Una cosa es lo ideal, lo que nosotros idealizamos, y otro es lo real. Hola, ¿así? Y otro es lo real. Lo real, decir la realidad, por más que tuviéramos dinero, nuestra familia no era feliz. Por más que tuviéramos todo, vivíamos una gran infelicidad por no poder coordinar un montón de cuestiones y sobre todo no conocer a Dios. Entonces a lo largo de los tiempos fueron perdiendo por las crecientes, por distintas cuestiones, fueron malvendiendo su ganado, fueron perdiendo todo y me tocó a mí remar con la más fiera. Me encontré a la edad de 9, 10 años con que ellos habían perdido todo y mamá de tener gente que le ayudaba, la que le lavaba, la que le limpiaba, la que esto, la que el otro, llegó a tener que salir a trabajar a un hospital, empezar a trabajar como mucama, que no es ninguna deshonra, pero quiero ubicarlo en el contexto de lo que es estar en el patriarcalismo, teniéndolo todo, a un momento donde tengo que bajarme de allá arriba, empezar de nuevo, encajar en una nueva vida, ¿sí? Y sobre todo con todos los problemas económicos. Cuando vinieron los problemas económicos, vinieron los problemas en el matrimonio. Al venir los problemas en el matrimonio, mi papá empieza a tomar. Y al empezar a tomar, se hace un hombre, empieza a reflejar sus reacciones, comienzan a cambiar, empieza a golpear, empieza a romper, empiezan los maltratos, a tal punto que se separan. Hay algo que quiero aclarar acá. La violencia es algo aprendido. No se nace siendo violento. Hola. No se nace siendo violento. Es decir, el enojo es una emoción, pero la violencia se aprende. Entonces, recuerdo a mi papá estar ordeñando una vaca. Algo tan simple como eso. La vaca, la ternera lo pisó, papá se enojó, agarró la cadena, le pegó en la cabeza, la mató a la vaca. Es decir, fue una reacción. Mi tío traía animales, traía chanchos, y el chancho se movía en la canoa y no dejaba navegar tranquilo, entonces le pegó con un palo y llegaron allá y era un chancho de Pedrigue, era un padrillo de Pedrigue,
que habían comprado no sé en cuánto dinero. Y cuando llegaron, y mi papá decía, a ver, dale, móvelo. Y no se movía el chancho, que lo había matado. Quiero hablar de vínculos violentos y quiero hablar de que mi abuelo marcó a cada uno de sus hijos con una cicatriz diferente. El que no tiene una L tiene una cruz, el que no tiene una cruz tiene un 7. Y cada uno de ellos, producto de un ladrillazo, de un latigazo, de un palo o de alguna situación. Hola. No sé cuántos se sienten identificados con esta cuestión, pero quiero decir que a todos nos atraviesa de alguna manera. Entonces, bien, en todo este contexto, quien les habla, atravesado por toda esta violencia, atravesado por estas cuestiones de patriarcalismo, donde si papá hablaba había que callarse, donde si papá decía esto es así, y por más que vos dijeras, yo siempre hago un chiste con esto del nenito que estaba sentado en la punta de la mesa y el papá le decía, sentate. Me siento. No, sentate, no quiero, sentate te digo. Bueno, me siento. Lo miró y le dijo, papá, ¿me ves sentado? Sí, por dentro estoy parado. Y esa rebeldía yo la tenía. Yo le decía, sí, papá, es como vos decís, pero por dentro decía, es como yo quiero. ¿Sí? Entonces, papá, ¿qué quería? Que yo fuera el hombre de campo como era él, que fuera a la escuela del Río Pavón, allí donde estudiaban los hijos de sus amigos y más de séptimo grado no pasaban. Mamá quería que nosotros estudiáramos, entonces ella quería ir a la ciudad para que nosotros nos preparáramos. Los dos, a ver, hasta ese momento, los dos tenían algo en común. Se amaban, querían lo mejor para sus hijos, pero no se ponían de acuerdo. ¿Por qué no se ponían de acuerdo? Porque tenían referencias diferentes. Uno lo habían creado de una manera, al otro del otro, y a pesar de que se amaban, no podían educarnos. Hola. No sé si le pasa a algún papá por ahí que quiere una cosa y el otro quiere otra. Bueno, los míos eran así. En medio de eso, terminamos en la ciudad, mis padres terminan separándose, ¿sí? Y cuando terminan separándose, mi hermano para un lado, yo me llevo a Martín, dijo mi mamá, vos te quedás con tu papá. Y eso fue un golpe muy fuerte porque, ¿por qué yo me quedo con mamá? ¿Por qué no me lleva a mí también? Yo me quedé con ella. No me pregunte por qué, pero durante mucho tiempo no entendía, aún estaba en el pastorado, y esta pregunta me venía, ¿por qué mamá se llevó a Martín y no me llevó a mí? Mi papá, me acuerdo, el primer almuerzo que tuvimos juntos los dos, en toda la casa grande que había quedado para nosotros dos solos, me dijo, acá estamos, tu mamá no nos quiere ni a vos ni a mí. Entonces yo me fui formando y fui entendiendo que mi mamá a mí no me quería. Y eso se lo iba a reprochar a lo largo de los días. A pesar de que lo hablo, lo cuento, no dejo de emocionarme en algunos momentos de la charla, así que usted sépame entender. Porque no es que no lo tenga sano, lo tengo recontra sano, recontra asumido, pero cuando me meto en la cuestión, seguramente me pongo en el lugar de muchos niños que les pasa esto. En el lugar de muchos pastores que viven esto y no saben con quién hablarlo, no saben con quién resolverlo, no saben a quién pedirle ayuda. Y en nuestro caso, cuando nos tocó, bueno, seguí creciendo, seguí en medio de toda esa separación, mis padres, como era una familia patriarcal, vuelvo a repetir, se juntaban a hacer facturas de cerdo, chorizos, morcillas, bondiolas, ¿conoce todas esas cosas? Y antiguamente toda la familia se juntaba así. Entonces nosotros como familia también éramos como 20 y pico, 30. Y en esa ocasión una prima me tomó de la mano, me llevó al baño y abusó de mí. Yo no entendía qué estaba pasando. No entendía nada, mientras ella, según ella, disfrutaba. Yo no entendía nada, tenía 11 años. Eso me fue marcando porque le tomé miedo a las mujeres. A mí era una cuestión que yo no podía acercarme demasiado, yo tenía temor por esta cuestión. A los 13 años estábamos con mi papá en la isla y una noche surgió algo y él me tuvo que dejar con el hijo de un amigo. Y este hijo del amigo de pronto empezó a tocarme, quiso abusar de mí, abusó de mí. Y eso también marcó. Entonces yo decía, todo por cuestiones económicas. Se separaron, le fue mal, siempre tuvieron de todo. A mí me tocó vivir en el peor momento de su vida, de sus vidas. Y traté de salir como pude, terminé mis estudios y conocí a Susi. ¿Sí? Susi. Hola, bueno,
Soy Susana Ramírez. Y bueno, fue la verdad que muy largo y extenso todo lo que estuvimos viviendo en mucho tiempo de nuestra vida. Pero bueno, gracias a Dios hoy podemos contarlo y podemos decir gracias Dios, porque de todo lo que pasamos hay algo muy importante. Podemos llevarlo a todo lugar, contarlo, porque está sano, porque sabemos que Dios nos llamó con un propósito y que fue vivir aún desde nuestra infancia cosas tremendas para que pudiéramos alcanzar a gente que todavía no ha abierto su boca, no ha abierto su corazón, no ha dicho, me está pasando esto. Así que estamos con Fernando tratando de cada día aprender un poco más para que la iglesia sea sana. Escuchaba a Javo y me encantó porque yo decía, Señor, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito? Porque tantas cosas me pasaron. Tuve un matrimonio, fui separado, me aparté así de toda una sociedad porque me sentía mal. Cuando voy a una iglesia porque era separada, no me dieron el lugar y hasta ahora ¿sí? No tengo una credencial. Entonces decía yo, Señor, si yo te amo, Señor, si yo quiero hoy seguir este camino, ¿qué es lo que está impidiendo? Y cuando me di cuenta de que eran cosas de hombres, dije, Señor, yo voy a seguir tu propósito. Me voy a proponer. Y así lo hice, trabajar con mujeres y trabajar aún con pastoras. Y ese fue, ¿cómo les puedo decir? El gran avance que he tenido, porque a pesar de todo lo que venía trabajando en la iglesia, tenía temor. Tenía mucho temor de hablar cosas. Tenía mucho temor de que me apartaran como venía apartada desde mi juventud, desde mis 10, 12 años, porque bueno, tenía un papá alcohólico, una mamá muy histérica, una mamá que me dominaba mi vida y me decía, vos tenés que hacer esto, aquello, el otro. Me golpeaba a mis hermanos y no teníamos a nadie. No tenía abuelas, no tenía tías al lado para que me defendieran, porque vivían muy lejos. Entonces, ¿qué pasaba? Mamá, como éramos tan pobres, papá se tomaba todo, decidió un día salir a trabajar con su cuerpo, prostituirse. Y no solamente eso, sino que yo tenía 10 años, 9, 10 años. Yo era la persona que me llevaba para poder salir de casa, para poder estar con esos hombres. Y me llevaba, me acuerdo, una casa donde me dejaban en el living. Me llevaban caramelos mientras mamá estaba con esos hombres. Y bueno, fue un poco el escape de mi mamá. Fue alguien que mi mamá usó, que mi mamá dijo, vos tenés que hacer esto, aquello y el otro. Muchas cosas que hoy mis hermanos no saben, porque yo soy la más grande, somos 3 hermanos, y todavía no he hablado con ellos. Ellos tienen muchos problemas, ya pasaron los dos por 2 psiquiátricos, estuvieron internados por no poder sanar todo esto. Pero hay algo que mamá hacía. Delante de papá agarraba sus revistas y le decía, papá, me voy con unas amigas, voy a llevarle estas revistas. Entonces yo sufría, porque lo veía a mi papá tan inocente, porque sabía que me tenía que callar la boca, porque eran golpes, gritos. Entonces, bueno, seguía ese camino, ¿no? Y
¿qué pasaba? Mamá quería que yo trabajara, tenía 12 años ya. Entonces me buscó y habló con uno de esos hombres para que me diera un trabajo. Y bueno, lo hizo este hombre. La cuestión que un día me encierra en un lugar y quería abusar de mí, me pega, me golpea, pero no sé cómo hice, seguramente que ya estaba el Señor ahí preparándome la puerta. Se abrió la puerta y yo pude escapar. Y fueron, bueno, esas cosas que sucedieron en esa edad, ya creciendo, 12 años. Era como que no podía tener amigas. No las tenía. Porque yo era la hija de... Porque todo el mundo conocía, era un pueblo muy pequeño. Y conocían la historia de mis padres, de mi mamá. Los hombres que comentaban, como en todo lugar pequeño. Entonces era tal la vergüenza, tal el dolor. Nunca pude tener una amiga. Y lo más triste era que en todo lugar donde iba, no, era la hija de esa señora. Mi mamá, una mujer muy importante, muy linda, muy alegre, una mujer muy capaz, pero bueno, con esas pequeñas cosas que no sé por qué, quizás por el dolor que ella sufrió, no sé por qué pudo elegir esta vida, ¿no? Siguiendo los pasos de mamá, cuando, bueno, estuvimos juntos con Fernando, yo era también un poco agresiva, bastante, nos peleábamos, discutíamos y hasta nos golpeábamos. Pero bueno, llegó a ser un matrimonio que dijimos, no sé para qué estábamos juntos. Y lo que sí hablamos, yo te amo y no te quiero perder. Y él me dijo exactamente lo mismo. Así que decidimos seguir adelante. Como pudimos, bueno, Susi quedó embarazada, empezamos a vivir juntos, a tratar de convivir, era imposible. Ante las no respuestas que yo pretendía, terminaba golpeando a Susi, la golpeé una vez, lastimé su oído, la golpeé otra vez, perdió su vista. Y cada cuestión y cada momento de esto nos marcaba muy fuerte porque yo amaba a Susi. Pero decía en mí, es mi carácter, yo soy así. Y dentro del patriarcado, decir es mi carácter, no es que yo no te amo, es una excusa. Es como que está permitido decir que el carácter me permite golpearte, que el carácter me permite cosificarte, que el carácter me permite abusar de la otra persona, cuando en realidad no es así. Vuelvo a repetir, la violencia es aprendida, nadie nace siendo violento, ¿sí? Entonces, por eso quiero aclarar este punto, que yo me escondía y me excusaba tras esta cuestión, diciendo, es mi carácter, yo soy así, mi papá fue así, mi abuelo fue así, por eso, bueno, y la única cuestión que terminaba dañando a la persona que amaba, nos amábamos, pero no podíamos de ninguna manera estar juntos, entonces a veces era mejor, por ahí pasaba el tiempo, y hay algo que en violencia se llama el ciclo de la violencia, entonces, es decir, se va aumentando la tensión en cuanto a las discusiones, luego terminamos con el incidente de la violencia, discutiendo, golpeándonos. Luego viene la culpa, el arrepentimiento. Yo me ponía a llorar, le pedía perdón, perdoname, no va a volver a pasar, te prometo y una y otra vez. Y al poco tiempo volvió a pasar de nuevo. Porque en realidad, ese sentimiento de culpa era parte del ciclo de violencia. Venía la reconciliación, estaba en nuestra luna de miel, estábamos fantásticos. Y ese proceso primero eran 6 meses, después eran 3, después eran 2, después era toda la semana. Nuestros hijos empezaron a sufrir consecuencias de esta cuestión, ¿sí? Porque, primero, reconocerme violento fue el primer paso para encontrar una salida. Nadie le agrada reconocerse violento.
Es decir, cuando escuché a Graciela D'Amico hablar de violencia por primera vez, yo me quería ir. No me pude ir porque estaba viviendo una pulmonía importante, había estado 1 mes internado y esa recuperación me llevó 6 meses. Y me quería levantar y el pulmón me dolía y me tenía que volver a quedar. Graciela me contaba que ella oraba y decía, Señor, tenelo ahí. Culpa de ella hoy. Porque en realidad cada palabra que ella hablaba de violencia a mí me atravesaba, a mí me dolía. Cada vez que ella hablaba de cómo maltratar al esposo, a la esposa, a los hijos, yo lo hacía. Ni hablar cuando hablaba de lo que era el patriarcado. Entonces yo me sentía atravesado permanentemente, no sabía qué hacer. Hubo una próxima reunión, me acuerdo que se presentaba el año Aguas de Sanidad en la fundación, en la asociación, y Susi dice, tenemos que ir. Y yo no quería ir. No quería ir. Había algo internamente que decía, no. Era mi propia rebeldía lo que yo estaba hablando, era el enfrentarme. Yo sabía que tenía que enfrentarme conmigo mismo. Mi cuerpo no es un arma, pero yo lo usaba como tal. Entonces cuando llegué a ese lugar y empezaron a charlar y René cuenta su testimonio, yo me sentí atravesado y conté el mío. Por primera vez empecé a hablar, porque lo que no se habla, no se sana. Hola. Lo que no se habla no se sana, usted tiene que empezar a hablar para poder sanar. Entonces a veces decimos en los matrimonios, decimos, está todo bien. ¿Hablaron el tema? No lo hablamos nunca. Está todo bárbaro, pero ¿cuándo fue la última vez que hablaron? No lo hablamos más, quedamos así. Nada está resuelto hasta que no se habla. Hola. Hay algo que bueno que hemos estado hablando con Fernando y es justamente hablar lo que me pasó a mí y él me cuenta lo que le pasó a él. Entonces ahí es como que llegamos a entendernos, llegamos a romper cosas que estaban dentro y que jamás habíamos hablado, porque en realidad, como yo les decía, muy vergonzoso me parecía a mí contar lo de mi familia. Yo decía, no puedo hablar así de mi mamá y de mi papá, no puedo, no debo. ¿A quién le voy a contar? ¿Sí? Porque nos dijeron esto, honra a tu madre y a tu padre para que todo te vaya bien en la vida. Exacto. Entonces vos no podías contar lo que le había pasado a tu mamá y a tu papá, lo que ellos habían hecho con vos. Y ¿Vos siendo por ahí pastores, ¿no? ¿Cómo vamos a contar esto? Esto tiene que quedar encerrado allá abajo y nunca más que salga, ¿no? Somos pastores perfectos. Mentira. ¿Sí? Como decía Javo. No, Jesús vive en mi vida. Él me sanó. Él me libertó. Y estamos en un propósito muy grande de Dios. ¿Sí? Entonces, tener un corazón enseñable, dejarme ayudar es fundamental. Nadie va a obligar a otro a cambiar. Yo busqué ayuda. Nosotros tratamos de buscar gente. Cuando vimos la puerta, cuando vimos la salida, nos apoyamos en estas personas, en lo que es hoy Agua de Sanidad, en las Graciela, en este equipo de gente hermosa que nos ayudó a salir, ¿sí?, de nuestros problemas. Pero usted tiene que animarse a hablar. Cometimos también errores, ¿no? Porque uno se siente rechazado todo el tiempo, inseguro, nuestra autoestima está muy lastimada y todo nos cae mal. Respondemos, ante la impotencia siempre respondemos con más violencia. Hola. Siempre respondemos con violencia. Algunos dicen, yo a mi esposa no le pego, pero las palabras también son violencia. Es decir, hay tratos, hay formas, hay distintos tipos de violencia. Bueno, que ahora ya rapidito les voy a contar. Pero, decir, ningún proceso es mágico, ningún proceso de un día para otro. Yo debo aprender a cambiar los hábitos. Un hábito se cambia en 40 días. Hago 40 días lo mismo. Trato 40 días bien a mi esposa. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Te sirvo mate, qué linda que son. A los 41 días lo voy a hacer naturalmente. Pero si yo no lo hago nunca lo voy a aprender. Hola. Necesito romper esos moldes, necesito empezar a cambiar mis hábitos, necesito entender que si yo no tomo la actitud de querer cambiar, las cosas no van a cambiar. Yo tengo que atreverme a vivir ese proceso, ¿sí? Y hay violencia psicológica, verbal, hay física, hay fotográfica, ¿sí? Hay violencia ambiental. Mi novio me regaló un osito, y bueno, como me peleé con él, lo voy a prender fuego al osito. En realidad te gustaría prenderlo fuego a él, pero como no lo tenés.
Y en el noviazgo son los lugares donde más violencia. Hicimos hace muy pocos talleres sobre violencia juvenil y saltaron hijos de pastores. Es decir, con estas cuestiones donde el novio la amenazaba, donde no le... Oh, cuidado con la ropa que te pones, pareces una prostituta, mira cómo te vestís, ve que vos, déjame leer tus mensajes de texto, yo quiero leer los tuyos, y ahí empezaban los problemas. Querían dominar el otro porque el hombre se siente con esto del patriarcado como que tiene dominio. Ojo, hay violencia en hombres y mujeres, pero se da más en los hombres porque las que mueren, el 75% de las personas que mueren son mujeres. ¿Hola? ¿Sí? Bueno, entonces, esto es no tener un pasado resuelto. Yo gritaba en casa. Nuestro hijo Tomás, cuando yo hablaba, él durante todo el embarazo recibió ¿qué? Las referencias mías. Mi referencia era que yo gritaba, Susana tenía miedo porque yo la golpeaba. Tomás me escuchaba hablar 9, 10 años después y me escuchaba hablar y se escondía. Me escuchaba hablar y no quería y no sabía dónde meterse. Por eso hablé de las referencias al principio. Tuvimos que hacer todo un trabajo con él. Pero en algún momento descubrimos que él también nos mentía, había situaciones, las calificaciones, y un día, cuando descubro que él me miente, porque él decía, no encontraba el boletín, el cuaderno de notificaciones, que uno como padre debe ver eso de los hijos. Aparte, no sé por qué lo digo, pero ya que está, se lo dejo, bonus track. Usted preocúpese por su hijo mientras está en la escuela, porque si usted no se preocupa en ese momento, después a fin de año, decir, mi hijo repitió, ya es tarde. Hola. Muy bien, lo dejo ahí. La cuestión es que Tomás estaba justamente, nos dimos cuenta que nos había escondido las notas, que nos mentía, y en esa sensación de yo reprocharle, pedirle por qué, le tiré con una zapatilla. Con alguna cuestión que ya siendo pastor, la zapatilla le pega en el ojo y le queda el ojo negro. Entonces, ¿cuál fue la primera sensación que vino? Mañana no vaya a la escuela, porque ¿cómo va a ir con el ojo así? Susi dijo, no podemos mentir, él tiene que ir. Y lo mandamos a Tommy. Yo temblaba. Al mediodía Tommy llegaba con el cuaderno de comunicaciones y el gabinete psicológico me citaba a mí. Al pastor. Golpeador. Te quiero ver en ese lugar. Pero ya empezaba a ser confrontado. Ya empezaba a entender que yo había cometido actitudes. Decir, y estas cuestiones debía empezar a cambiarlas. Yo, por más que me arrepintiera, el daño que he hecho. Hola. Y a pesar de haber creído que muchas cosas habían cambiado, estaba en la escuela de policía, porque bueno, fui oficial de policía, ya no, pero en algún momento estaba en la escuela de policía, durante 6 meses leí la Biblia, todos decían, qué ejemplo, qué bueno. A 4 días de egresarme, alguien me hizo una trabada, me pegó una patada de atrás. Y en el instante, cuando iba cayendo, nosotros usábamos como una bolsita del jardín, una bolsa de rancho, que llevamos el plato, el tarrito de azúcar, los cubiertos, ¿sí? ¿Se ubica? Y en el instante me di vuelta y le abollé el tarro de azúcar en la cabeza. No molestó más a nadie ese. Le hicieron 4 puntos y yo me vi a punto de ser expulsado 4 días antes de mi egreso. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que cosas que ese día me acuerdo que me pregunté, ¿quién soy? ¿Qué tengo adentro? ¿Por qué reacciono así? No lo quería hacer, no estaba como... Pero ya lo tenía aprendido. Todo resolvía de la misma manera. Mi papá lo hizo y ahí me acordé de mi papá. Él lo hizo con la ternera, mi tío lo hizo con el chancho. Yo lo estaba haciendo con este. Dios les bendiga a toda la gente de San Pedro que está viniendo. Y entonces la abollamos, decir, esa cuestión fue fuerte. Reconocerme violento, las cosas no habían cambiado. Yo pensé que habían cambiado, pero todo seguía igual. Hola. Yo sé que es fuerte para ustedes, siendo pastor, empezar a reconocer que quizás está siendo violento con sus hijos, que quizás está siendo violento con su esposa, que quizás hay días que no sabe cómo encararlos. Después nos ponemos la corbata, como decía Java, ahora no somos más corbata, pero nos ponemos la corbata y tenemos que pararnos y decir que somos lo que realmente no somos. Porque hay un modelo ideal que nos quiere encajonar. Los estereotipos, los moldes, justamente son eso, es decir, son formas, pero por dentro están huecos. Y con nuestro hijo mayor continuó la violencia, Susi. Sí, nuestro hijo mayor, bueno,
Él andaba de novio muy jovencito con una chica, bueno, que no iba a la iglesia, no era cristiana. Entonces nosotros fuimos a hablar con un pastor y bueno, a plantearle esta situación. Y bueno, él nos dijo que bueno, que si el chico no dejaba la piba esa que andaba, bueno, que lo echaran de la casa, que lo sacáramos de casa. Bueno, lo charlamos con mi hijo Agustín y bueno, un día lo charlamos otra vez, no lo entendió y le dijimos, bueno, entonces te vas a tener que ir de casa. Así que bueno, mi hijo se fue, o sea, tomó todas sus cosas, se fue y sufrimos mucho, lloramos, porque claro, no estaba en nuestra voluntad hacer esto. Pensábamos que había otra solución, otra cosa, o no sé. Era el modelo. El si modelo. Tu hijo no tiene una novia cristiana. Claro. Entonces, bueno, nuestro hijo se fue. A los 6 meses él pide volver y le pusimos todas las condiciones, él volvió. Al poquito tiempo la chica estaba embarazada. ¿Qué pasó? Como hijo de pastores, le dijimos, bueno, vas a tener que hacerte responsable. Sí, pero bueno, yo no sé, no quiero, no esto, no el otro, no más allá. ¿Qué hicimos? Salimos a buscar a la chica y la trajimos a casa. Una chica de 15 años. La mamá la había echado de la casa, estaba durmiendo en la plaza. Bueno, yo dije, pastores, no podemos hacer esto, dejar a esa chica en la calle. Es nuestra nieta. Así que la trajimos a casa. Bueno, después ellos más o menos a los 9 meses decidieron estar juntos y mi hijo es como que se sintió acorralado por la situación. A los 2 años y medio, ¿no? Veíamos algunas cosas que no estaban normal para un matrimonio joven y comenzamos a meternos un poco más en la historia de ellos y nos dimos cuenta que la chica le pegaba a la nena. Bueno, yo me senté, hablé con ella. La nenita tenía 1 año y apareció con un ojo negro. Y bueno, ella lloró, tomó pastillas, se quería matar, no sé, bueno, yo hablé, traté la situación. ¿Qué pasó? Siguió todo en orden, aparentemente. Una Navidad, nosotros nos fuimos a un lugar cerca de San Pedro con toda la familia y iba mi hijo con ella también. Bueno, estuvieron el 24 en la tarde, el 24 a la noche no apareció, el 25 no apareció, 25 a la noche salgo a buscarlo porque digo, bueno, se quedó con la familia de ella, no hay problema, no, todo ok. Empezamos a buscarlo, entre los amigos no estaba, qué raro, me decían los amigos, qué raro, Agustín no apareció por ningún lado. Vamos otra vez a la casa de él y una de las vecinas nos abre el portón y entramos a su departamento. Empezamos a golpear, nadie nos abría, sentíamos que había gente dentro y bueno, insistimos hasta que ella nos abrió. Ella estaba con una amiga y mi hijo estaba totalmente destrozado en la cama porque ella recién había venido, lo había amenazado con un cuchillo, lo había dejado encerrado con llave adentro y estuvo esos 2 días sin comer y sin nada. Así que decidimos, porque él nos dijo, mamá, yo no quiero más vivir lo que estoy viviendo. Decidimos llevar a nuestro hijo a casa, lo estamos tratando todavía. Nuestra nieta sigue siendo golpeada, estamos también tratando ese tema. Así que, bueno, todo lo que nosotros pudimos darle, también hoy tenemos que estar sanando esa situación. Yo creo que debemos ver cuál es la enseñanza que le damos a nuestros hijos. No cubrirnos detrás de una iglesia, detrás de un pastorado,
No cubrirnos con una careta y decir somos los pastores y la familia ideal, porque no existe. No existe. Existe una familia que lucha y pelea todos los días con Cristo en el corazón. Y no vamos a cerrar nuestra boca de predicar a Cristo porque estamos viviendo las situaciones que estamos viviendo. Porque sin Cristo es imposible salir adelante. Le pedimos perdón a nuestro hijo. Nos dijo, está todo bien, pero ya nada puedo cambiar. No puedo cambiar lo que pasó. Empezamos a reordenar las cosas con ellos, a entender que nosotros elegimos ser pastores. Ellos no. Hola. Nosotros elegimos ser pastores, no nuestros hijos. Ellos tienen que elegir su propio modelo, ellos tienen que elegir qué vivir. Nosotros muchas veces le imponemos y lo único que hacemos es dañarlos. Hoy ellos están acercándose al Señor, están otra vez metidos, pero ahora es por voluntad propia. No es porque nosotros le imponemos. El más chico quedó a cargo de la iglesia y damos gracias a Dios porque Dios nos ha devuelto la familia. Lo que la religión quiso matar, Jesús lo revivió. Y quiero decirle y terminar con esto, que lo que no se cierra en un ciclo se va a potenciar en otros. Así como la borra del café o con la borra en el vino, ustedes que toman vino los de Mendoza, que queda la copa, queda la borra, el vino, cuando le echa agua eso revive. Hay situaciones en nuestras vidas que van a volver a revivir. Si no las sanamos, si no las hablamos, si no ponemos en palabras lo que nos está pasando, eso va a volver a revivir. Y por más sueños que tengamos, cuando vayamos a dar luz, como dices ahí, a nuestros sueños, van a ser huecos, vacíos, no va a ser aire, nada va a haber. De cada 100 mujeres que sufren violencia, 40% no hace nada. Un 60% restante decide hacer algo. 18 denuncian. Pero mire, la estadística dice que hay 40 mujeres de estas 100 que van a una iglesia evangélica. Por eso la importancia que la iglesia evangélica debe prepararse. Cuando llegan a nuestras iglesias, ¿qué hacemos con esa gente? ¿Qué le aconsejamos? Orá, mi amor. Y al otro día aparece muerta. Ojo. Creo que como iglesia tenemos que rever cómo aconsejar en estos casos, entender que estas familias violentas existen, están, son reales, pero quiero que en esta mañana podamos tomar el compromiso, por lo menos, de rever esta situación, de buscar ayuda, de ser sinceros con nosotros mismos y de empezar a cerrar esos ciclos de dolor que si usted está acá seguramente le está atravesando. Así que si está de acuerdo conmigo, levánteme su mano. Levánteme su mano allí, en señal de compromiso a Dios simplemente. Y vamos a orar, Padre Celestial. En esta hora, Señor, lo que hemos hablado, Señor, lo que hemos sido guiados por ti, Padre, tú estés obrando en cada corazón. Pero queremos cerrar todo ciclo de dolor, Señor, todo ciclo de amargura, de tristeza que hay en sus corazones. Y que ellos en este tiempo, Señor, puedan abrir sus bocas para ser sanados, para ser libertados, Señor, y empezar a ejercer ese dominio propio como dice tu palabra. Señor, les bendecimos. Decretamos que Mendoza tendrá familias sanas. Decretamos que la región comenzará con familias ministeriales sanas, reales, Señor. Padre, no con estereotipos de lo que deberían ser y no pueden ser. Señor, que les termina matando y dañando. Padre, en el nombre de Jesús nos volvemos contra toda religiosidad y declaramos cielos abiertos sobre el Mendoza y sobre este lugar. En el nombre de Jesús les bendecimos. Amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Bueno, mi nombre es Guillermina Graciano, yo también soy parte del equipo de Aguas, de Sanidad. Mi trabajo en realidad, yo soy psicóloga del equipo, trabajo con una modalidad nueva. Nosotros en Aguas de Sanidad, y de esto yo quería un poco que lo profundicemos, pero tengo nada más que unos minutos, 15 minutos, en donde vamos a cerrar un poquito lo que los pastores Coronel hoy hablaron. Nosotros atendemos de una manera diferente, lo hacemos con un modelo un poco francés, algo nuevo que se está estructurando en Argentina,
Nosotros decidimos hacerlo de esta manera porque entendemos que nosotros tenemos en la comunidad evangélica una mirada muy inteligente de la realidad. Nosotros sé que hemos pasado momentos complejos, que hemos pasado momentos donde le hemos vendido a la gente que tener un problema es el problema. Y el problema no es tener el problema, porque las relaciones humanas son problemáticas. O sea, hay gente que dijo, no, yo me casé y nunca discutí. Vos estás sentado en la silla y escuchás eso y decís, yo tengo que arrancar mintiendo, porque si digo cuántas veces discuto por semana, termino descalificado, ¿entendés? Entonces, ¿qué pasa? Nosotros lo hacemos bivocacionalmente. Atendemos psicólogo y el pastor. En este caso nosotros atendemos gente con la pastora Graciela D'Amico, gente con la pastora Renay, gente con la pastora Graciela Prey. Lo hacemos bivocacional. ¿Por qué? Porque entendimos que para nosotros es muy fuerte lo espiritual. Porque además son en las comunidades donde la gente se recupera. Esto yo sé que muchos que por ahí tienen una mente muy dogmática, les cuesta por ahí entender que alguien diga, yo fui violento, yo le pegué a mi esposa, porque nosotros estuvimos en un tiempo del Evangelio donde la gente contaba testimonio, pero se amacaba en el pasado. Yo quiero decirte algo, tu pasado no es una hamaca, es un trampolín a donde vos tenés que pisar para salir adelante. No importa lo que te haya pasado, tenés la capacidad cognitiva de recuperarte. Porque además, la psicología, digamos, yo tengo que hablar de la ciencia de psicología, digo, la psicología nos va a tirar un par de herramientas. Nosotros vamos a tener herramientas. Pero ojo, que la única salida de libertad no la tiene la psicología, porque es una ciencia que está muerta. Nosotros tenemos la salida de libertad. Por eso tenemos que reformar nuestra teología. Tenemos que reformar, como dijo Javo, nuestra manera de pensar, porque la gente viene a nuestras iglesias y se restaura. El tema es que el pasado, cuando no se cierra correctamente, se abre. O sea, es como la estructura de la presión. A mayor altura, mayor presión. Esta profesión del Evangelio es la única profesión. Digamos, vos sos médico, yo tengo un médico que me atiende a mí con un tema bronquial y fuma. Pues decís, ¿cómo puede un médico que estudió tantos años y sabe el efecto del cigarrillo fumar? Y fuma. Porque no es una praxis que le va a indicar una demanda. Fuma. Tienen el colesterol alto. ¿Sí o no? Decirle que tenés al lado, vos sos sano, divino, perfecto, maravilloso. Tu mente está ordenada. Decirle, vos viniste a agua de sanidad porque vas a ser más que perfecto. Claro, ¿qué es la violencia? Una distorsión cognitiva. ¿Sabés lo que es una distorsión cognitiva? Es una distorsión en la estructura mental que hay que ordenarla. Hay violencias que tienen una estructura más patológica. Con estos que están medio loquitos hay que trabajar de otra manera. ¿Sí? Por eso a veces dice, nosotros atendemos casos de violencia que nos asustamos. Por eso es que yo les decía recién, la práctica del Evangelio es una práctica completa. Por eso usted es santo, es perfecto, entra al cielo, quédese tranquilo, no llore, o sí llore, haga lo que quiera. Claro, porque el mensaje y el mensajero en la estructura tienen que ir juntos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Necesitamos herramientas que activen el suceso para que lo puedan cerrar. Nosotros nos enseñaron, no, porque cuando vos venís a Cristo todo es nuevo. Y hay gente que en el pasado tiene cosas que reeducar. Vos sufriste un abuso en estructuras psicológicas que se movieron y pusiste cosas que eran no influyentes y cuestiones de reacciones en la edad, y vos tenés 40 años y si no lo cerraste como debías, se vuelve a abrir. Tampoco para que vos andés diciendo, oh, porque todo el tiempo, nosotros tenemos un problema, pero nuestro pequeño problemita es así. Somos evangélicos, somos perfectos. Nosotros tenemos un pequeño problema, tenemos problema para poner palabras a lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque hemos aprendido a que nosotros tenemos que ser perfectos.
Y yo quiero decirte algo, vos vas a ser perfecto cuando te encuentres con Dios. Mientras tanto estarás en el proceso de serlo. Entonces, ¿cuál es el punto? Nosotros tenemos una demanda, que ¿cuál es? Que el mensaje y el mensajero tienen que caminar juntos. Nosotros no podemos tener un mensajero que lleve otro mensaje, porque no puede ser portador de un mensaje que no es real. O sea, es lo que se ve, listo, es lo que se ve. Este es el mensajero, este es el mensaje. Vos decís, no importa, estoy en proceso. Hay momentos en los que tengo que controlar y reeducar mi estructura emocional. Aguas de Sanidad, y lo digo porque yo soy directora de un hogar de menores. O sea, yo soy directora de un hogar que nosotros trabajamos con chicos en situación de calle, que está en la ciudad de Mar del Plata. Yo me di cuenta, y voy a contar esto como testimonio de lo que pasó el año pasado en Aguas de Sanidad. Yo llevé una chica que habíamos sacado de una situación problemática familiar, estaba encerrada en el baño, tenía una estructura, decían, con cuestiones de violencia. Cuando nosotros vamos a abordar el tema, que la jueza Gutiérrez la trae, nosotros nos dimos cuenta que ella no tenía problema de violencia, que le agarraban ataques de violencia, pero que este no era el problema que ella tenía, era el emergente. Entonces yo le decía al asistente social, nosotros trabajamos en la provincia en equipo, así como lo hacemos en Aguas de Sanidad bivocacional, no se ve en otros lados. El psicólogo no atiende solo. ¿Por qué? Porque el psicólogo tiene una mirada, pero el pastor tiene otra, que es la palabra de autoridad, a veces más que el psicólogo. Entonces vos le das un ajuste, vos le decís, bueno, vos tenés un mecanismo que acá hay que ponerlo, reeduquemos, dramaticemos, desdramaticemos, trabajemos, y el pastor le dice, no, porque mira, podés hacer esto, esta es la herramienta que te damos. Yo llevé a Milagros que tenía 11 años, a Aguas de Sanidad Mendoza, bueno, Mar del Plata el año pasado. Una chica que no habló, nunca habló. Y yo la llevé porque iba al grupo y ella me dijo, yo quiero ir, apenas. Yo dije, bueno. Se sentó en la primer fila, estaban los hermanos de Estados Unidos, ¿no? Al final de Aguas, ella se acercó a una de las operadoras que las había llevado y le dijo, a mí me pasó lo que le pasó a ella. La señalaba René, que estaba arriba del púlpito. Y yo, la operadora vino y me dijo, Guille, fíjate, acércate un poquito, fíjate que está Milagros parada, estaba con una hermana, o sea, no se podían comunicar en el lenguaje común, porque la hermana hablaba inglés y Milagros es argentina, como la directora, bien argentina. Pero yo le digo, ¿qué te pasó, Milagros? Y me contó. Yo le digo, no, bueno, lo vamos a hablar, tranquila. Me dijo, lo dije, 11 años. Lo peor fue cuando fue el lunes al juzgado, ¿no? Y la jueza la entrevista. ¿Saben cómo es la cámara Gesell? ¿Conocen lo que es una cámara Gesell? El niño no hace la declaración, ¿no? Y detrás de unos vidrios está ahí un equipo que está preparado y ella tiene a alguien referencial. Ahora se usa de esta forma. Entonces, ella hablaba, digamos, de lo que le había sucedido. Y dijo, no, lo que pasa que, ¿y vos? ¿Y cómo es que se te dio por hablar, Milagros? No, dijo, porque nos fuimos a un lugar, yo estábamos al lado, dice, de donde estaba René, porque yo le digo René, se llama René. Y entonces le digo, sí, me dice, porque ella contó lo que le había sucedido. Y a mí me sucedió lo mismo con mi hermano. Nosotros pudimos trabajar con la familia de Milagros. Pudimos trabajar con el hermano de Milagros. A ver, uno de los grandes cuestionamientos que tenemos nosotros es, pero el poder de Dios es real. Claro, pero es verdad, Dios hace, esto lo desocultó, pero después hubo que trabajar todo en un proceso en el que Milagros pudo reinstalar el contacto físico, pudo reinstalar la capacidad cognitiva, afectiva, emocional. Esto no se trabaja solamente acá, esto se tiene que trabajar también a partir de lo que pase en estos 3 días.
Yo sé que es una conferencia diferente. Yo lo sé porque cuando yo la vi por primera vez me pareció algo diferente. Porque gente que habla, o sea, no están intentando instalar un modelo, estamos intentando que podamos respetar los procesos. Tener una distorsión cognitiva, estructurar una distorsión cognitiva se hace hasta los 8 años. Entonces vos tenés que desandar el camino que vas a andar, todo lo que vos transitaste antes de llegar a la verdad de lo que te pasa. Las personas que tienen envidia, la gente que siente, viste que ahora estamos todo el mundo está con eso, yo siento, a mí, y vos decís, bueno, pero si no educás lo que sentís, por más que lo sientas, si no hay una educación emocional de lo que sentís, esto no tiene ningún sentido. Hay que educar, hay que hablar de sexo. Atendemos gente en el consultorio que se sienta y dice, yo tengo un problema. 40 minutos presentando su currículum. Yo soy reverendo de los recontra reverendos, soy líder, tengo 100.000 células. Y vos le decís, bueno, discúlpeme, ¿cuál es tu problema de consulta? Tenés 50 minutos. ¿Cómo le explico? Mi problema es pequeño. Decime, ¿cuál es tu problema? A ver, no sé si usted me va a poder entender. Yo miraba para abajo y digo, ¿cuál es su problema, hermano? Yo decía, ¿tendrá problema en las rodillas? Porque una vez a Pedro le agarró bursitis infecciosa en la rodilla y yo le miraba la... ¿Cómo le digo? Yo le digo, hermano, a ver, ¿cuál es su problema? Póngalo en palabras. No, dice el amigo... Yo le dije, hermano, tranquilícese. Pues yo me di cuenta que él tenía un obstáculo epistemológico se llama, porque no tenemos la capacidad de poner en palabras. Gente que dice, no, lo que pasa es que, ¿sabes qué pasó? Cayó en pecado. Y vos te imaginás una mujer desnuda y ella tropezándose, el hombre tropezándose sobre ella. Y vos decís, claro, es que el pecado lo tentó, cayó. No, hermano, no cayó. Tomó la decisión voluntariamente de mantener una relación sexual fuera del orden de lo que nosotros entendemos como la voluntad de Dios. No es que cayó justo, hermano. No ponemos en palabras porque a nosotros nos da vergüenza, porque nosotros estamos... Yo conozco personas que hablan, abren los ojos, dilatadas las pupilas, la bola del ojo, hermano, 70 kilómetros por hora. Y te miran para arriba, te miran el flequillo. Vos no sabés, ¿tendré algo? Te miran el flequillo y decís, ¿tendré algo en el flequillo? ¿Me pasará algo en la ceja? ¿Qué pasa con esta persona que no puede hablar de lo que le pasa? En un espacio que es propio, en un espacio donde debe reclamar su propia legitimidad de hablar verdad. Nosotros queremos que todo conviva en paz porque no tenemos la capacidad de tener las herramientas. Mira, te digo algo, de la violencia se sale, el abuso se supera, las violaciones se superan. Digo, en la estructura emocional se va transitando. Esto es lo que trabajamos con Aguas de Sanidad. Tratamientos de estructura en donde vos te plantás a poner la palabra, estructurás lo que hay que estructurar y das los pasos concretos emocionalmente. Y Dios hace el resto. Porque la psicología es una ciencia lamentablemente limitada. Porque el único que no es limitado, el único que puede entrar a donde nadie entró, el único que puede hacer lo que nadie hace es Dios. Entonces nosotros tomamos a Freud, bueno, hacemos lo que podemos con Freud. Pero nosotros tenemos que trabajarlo. A ver, nosotros tenemos que estructurar. Miren, en estos días se van a ver cuestiones profundas sobre el tratamiento de cómo se educan emocionalmente. Se le va a hablar a los hombres. Se va a estructurar psicológicamente cómo vos vas a tener las herramientas para que alguien salga de ansiedad. ¿Viste el tema de la ansiedad? ¿Sí o no? El otro día yo hablé con un sexólogo y estábamos conversando con él por un caso que le derivé y él me dijo esto.
Viste, Guille, si ustedes no pueden hacer educación para que la gente pueda poner en palabras, te cuentan, pagan 800 pesos la consulta y cuentan la mitad del conflicto. Vos decís, ¿cómo hago? Lo mandé porque tenía un problema sexual. Lo único que tenía que decirles, mirá, tengo este problema, no me funciona a veces. Ponele para, y mirá que lo eduqué. Lo levanté de la silla y le dije, vos le tenés que decir así, mirá, ¿cuándo te funciona? Si no te funciona, ¿me entendés todos los rasgos y características? ¿Vos me entendés, hermano? Sí, bueno, ven y vamos a orar. No se podía poner la mano en ningún lado, así que nosotros orábamos, Padre, en el nombre de Jesús. A ver, en la estructura psicológica tenemos que estar listos. Miren, pastores y líderes, nosotros tenemos la tierra donde la gente cambia de verdad y no es un juego. Nosotros tenemos la teología que puede transformar la vida de las personas y no es un juego. Nosotros tenemos la verdad que el mundo no maneja. Escúchame, gente que viene con situaciones dramáticas empieza a transitar procesos de salida. ¿Vos me creés si te digo? El otro día le decía a alguien yo, es increíble la iglesia evangélica, es maravillosa, es redentiva, es una idea divina. El problema es que nosotros estamos constituidos por hombres que no somos tan divinos. Pero ponerle la mano en la cabeza al que tenés al lado y decirle, todos los jugadores de tu cabeza en estos 3 días funcionan. Sí o sí. Decirle, sí o sí, funciona. Hermano, si se te cayó algún jugador, tené paz. Se te va a levantar. Dios es bueno. Ay, amén.